Bien. En el Apocalipsis, por favor. Y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por habernos permitido llegar a este primer domingo de un año nuevo, habiendo sufrido tan solo el fallecimiento de una persona que asiste aquí a esta congregación en la Ciudad de México, y por tantas personas que a lo largo de estos 9 meses de pandemia se han recuperado, que son muchas personas en medio de nosotros. Te damos muchas gracias por tu mano poderosa, tu amor, tu cuidado, tu bendición en la vida de cada una de estas personas. Por los demás que hemos sido protegidos de enfermarnos, también te damos muchas gracias, sabiendo que en estos momentos, como acabamos de escucharlo, hay más y más contagios en la ciudad y en nuestros círculos, y por cada una de las personas contagiadas te seguimos pidiendo para que tus propósitos se cumplan en el caso de cada uno y tu amor y tu gracia se manifiestan en forma directa y personal. Por lo que vamos a ver ahora en este primer sermón de Año Nuevo, te pedimos que nos ayudes a avanzar, a poner bases para entender un poco más lo que está pasando en nuestro mundo y cómo hemos de responder. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar lectura en el Apocalipsis, y este va a ser el primer sermón de Año Nuevo. Van a ser por lo menos 2, espero que no sean 3, en donde vamos a tratar de ubicarnos en relación con lo que hemos vivido en el 2020 y al mismo tiempo prepararnos por lo que puede venir en el 2021. Y como vamos a ver, hay un contexto bíblico en donde nos encontramos ubicados en este momento en la historia. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es repasar un asunto que lo tocábamos al principio de la pandemia en una serie de sermones sobre cómo interpretar lo que estaba apenas comenzando, apenas iniciando. Y ahora, como ya llevamos un mínimo de 9 meses con el desenlace del COVID y otros asuntos, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es, repasando este tema de los caballos del Apocalipsis, no tan solo ubicarnos en nuestro entendimiento de lo que Dios está haciendo en el mundo, sino aún entender mejor cómo responder a lo que está pasando, ¿no? Y este es el tema entonces que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo nos va el tiempo. Lo tengo planeado así que esto sea la introducción a lo que vamos a ver, si Dios quiere, de hoy en 8, aunque nos sería muy bien si pudiéramos llegar a toda una serie de aplicaciones preliminares a lo que vamos a repasar el día de hoy en el libro del Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? Ahora, el contexto de lo que vamos a ver sobre estos caballos es lo que sucede en el capítulo 5, en donde nuestro Señor Jesús, después de su ascensión al cielo, se sentó sobre el trono del universo y fue coronado en su humanidad resucitada y glorificada como el Señor soberano, Curios, ¿no?, de todos.
Y en el argumento anterior a lo que vamos a ver en el capítulo 6, viene todo este asunto del misterioso libro que resulta ser el resto del Apocalipsis. Es el libro sellado con sus 7 sellos. Y el único digno, cuando lloraba el ángel porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, leerlo, ni siquiera mirarlo, menos abrir sus sellos. En el versículo 4 estoy leyendo del capítulo 5. Uno de los ancianos me dice, no llores, aquí el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, que ha vencido. Y esto es el gran contexto, su victoria. Y en la cruz del Calvario y en su resurrección de los muertos ha vencido el Mesías, ¿no? Ha vencido. Y ahora, en base a su obra salvadora, el éxito de su propiciación a favor de los creyentes en la cruz del Calvario, ha vencido al diablo, al pecado, incluso a la muerte, ha vencido a estos enemigos para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, que son el resto del Apocalipsis. En realidad, este es el famoso, misterioso libro de la predestinación, en donde la historia futura del mundo está narrada a través de símbolos y a través de imágenes que vio el apóstol Juan, y lo que tenemos en el resto del libro es la narración de estas visiones, imágenes visibles, ¿no? Que pasaron como escenas del próximo capítulo, con Juan ordenado a apuntar lo que sucedió con el comienzo de la apertura del libro, desatando sus 7 sellos, ¿no? Y en el versículo 8, el Cordero de Dios tomó ese libro, y el resto del capítulo narra su coronación, su adoración, y el hecho de que Cristo es reconocido en una forma la más fuerte, ¿no?, que tenemos en la Biblia, como el Hijo de Dios encarnado y adorado y glorificado como tal. Ahora llegamos al capítulo 6. Miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello, ¿no?, de estos 7, y oí una voz. Estamos en 6:1. Oí uno de los 4 animales, se traduce seres vivos, seres vivientes, en la versión antigua animales. Ese es el tema de animales en el cielo. Son criaturas misteriosas, ¿no?, para nosotros. Y estas criaturas, el que hablaba, decía, en la versión antigua, como con una voz de trueno, ven y ve. Y esto es la fórmula que se repite. Hay que venir, Juan, y mirar muy de cerca. Hay que ver la escena que se va a describir con la apertura de cada uno de sus sellos, la narración, ¿no?, de las consecuencias de abrir cada uno de estos sellos. Y ya vienen de inmediato este tema de los 4 caballos del Apocalipsis, y hay que seguir leyendo. Miré aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima, su jinete, y que tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que también venciese, ¿no? Salió victorioso para vencer. La lectura en el versículo 2, salió venciendo para vencer, la versión actualizada. Y cuando él abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, criatura extraordinaria, misteriosa, que decía, ven y ve, la misma fórmula cada vez, y salió el caballo rojo, bermejo en la versión antigua, y el que estaba sentado sobre él, a su jinete le fue dado poder para quitar la paz de la tierra, y que se matan o se matasen unos a otros. Y le fue dado una grande, estamos en el versículo 4, una gran espada, ¿no? Y así, y se quita la paz de la tierra, y hay una tremenda guerra.
En el versículo 5, cuando él abrió el tercer sello, el tercer ser viviente decía la misma fórmula, ven y ve, miré, he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado por encima de él tenía un peso, una balanza en su mano, y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Y luego en el versículo 7, cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve, miré aquí un caballo amarillo, se traduce verde. La mejor traducción amarillo o pálido, que tenía por nombre muerte, ven, con mayúsculo en la versión antigua. Y el infierno le seguía, el infierno, el Hades le seguía en el griego muy de cerca. Y le fue dado poder, potestad sobre la cuarta parte de la tierra, el 25% de la población, para matar con la lista espada, hambre, mortandad, se traduce pestilencia, plaga y fieras o bestias de la tierra. Y luego el quinto, cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían, y clamaban en alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y no vas a vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas blancas y les fue dicho que reposasen hasta cuándo, por un poco de tiempo, hasta que se completara el número exacto. Hay algo muy fuerte aquí, de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esa es la lista de los destinados para entregar sus vidas como mártires. Y es un número exacto de personas que se tiene que completar. Bueno, hasta ahí la lectura, ¿no? Y vamos a ahora lanzarnos en este primer sermón a discutir una parte de esto. Estábamos viendo entre semana este tema de las encuestas que han salido en estos días en nuestra nación, y vimos una lista muy interesante de respuestas, ¿no?, a estas encuestas. Y rápido lo voy a repasar aquí. El 71% de los encuestados dijeron que habían sufrido pérdidas económicas. O sea, más del 70% debido a los cierres por la pandemia, pérdidas económicas, ¿no? Aquí en la lista de los caballos tenemos esta fórmula, cómo afectan la vida económica de los seres humanos, ¿no?, que habitan la tierra. Y luego, el 63% confesó que habían pasado por algún momento de desesperación. Más que desesperación es lo que diríamos, ¿no? Más que desánimo, pánico. Eso sería la palabra. El 63% de la gente. Un pánico debido a lo que sabemos. El 43% reportó que habían sufrido, tan solo el 43%, alguna crisis familiar. Una crisis fuertísima en su familia en relación con la pandemia. Y el 25% dijo haber perdido algún ser querido debido al virus. El 25%, esa cifra la señalábamos en el estudio del miércoles al principio, ¿no? De qué tan fuerte es el porcentaje. Corresponde al 25% de personas afectadas por el caballo pálido. El 25%, o sea, la cuarta parte de la gente. Y luego el 71% de los consultados dijeron que se habían visto obligados a modificar, adaptar su forma de trabajar en relación con pérdidas económicas, es más de lo mismo, y en relación con los peligros de la pandemia, el peligro físicamente hablando, ¿no?, que todo esto representa para todos. Y así la lista, ¿no?, incluyendo la cifra final de un 40% que dicen que se han visto obligados a trabajar desde su casa en relación con
con lo que estamos viviendo. Luego, este punto lo vimos entre semana, lo vinculábamos con el tema de la famosa crisis existencial. Estas palabras, crisis existencial. Y aquí no estamos hablando del existencialismo, que es una filosofía que no nos interesa, salvo para comentar algo aquí en un momento. La frase crisis existencial iba ganando popularidad en el primer mundo desde hace 15 o 20 años, comenzando con los ataques en las Torres Gemelas en el 2001. Ya estamos 20 años después. Y la frase crisis existencial quiere decir dos cosas. Primero, es una crisis en relación con la existencia de algo o alguien. La crisis existencial pone en peligro a alguien o algo. Y como nosotros sabemos, estamos viviendo en una pandemia que pone en peligro muchas cosas. Están incluidas en la palabra algo, están en peligro debido a la crisis. Y obviamente la existencia de la gran mayoría de la gente de igual manera está en peligro. Y el significado de la frase crisis existencial también, hay que entenderlo, significa la pérdida del significado de las cosas. Una crisis existencial pone en peligro el sentido, el propósito, la razón de ser y el significado de las cosas, comenzando con, en la lista de cosas, nuestras propias vidas. Y el tema aquí no lo vamos a discutir a fondo, lo volveremos a ver, incluso entre semana, pero para ilustrarlo, en nuestra miniserie sobre nuestra identidad, estamos viviendo en nuestra historia personal una crisis existencial que nos ha afectado en toda la lista de cosas. Nos ha afectado en nuestras relaciones los unos con los otros. Estamos aquí unos cuantos el día de hoy y no podemos ni siquiera, varios de nosotros no podemos ver otros miembros de nuestra familia que están encerrados, ¿no? Debido a los contagios en la pandemia. Esto ha afectado nuestro trabajo, como las cifras que acabamos de resumir de las encuestas en México lo indican. Hay una crisis existencial en relación con nuestras relaciones personales los unos con los otros, nuestro trabajo, peor para los que han perdido seres queridos. El 25% de la gente dice que han perdido algún ser querido en medio de esto. ¿Cuánto más hay una crisis existencial en relación con nuestras creencias, como vamos a ver ahora, en relación con lo que creemos en medio de todo esto, en relación con nuestras creencias religiosas en cuanto a Dios, en cuanto a su providencia, en cuanto a su soberanía, en cuanto a lo que está pasando en el mundo, en la medida en que hayamos sido afectados por este fenómeno, hay una crisis en lo que creemos, como vamos a ver. Y de igual manera es tremenda la crisis en relación con el futuro. Y al principio de un año nuevo estamos pensando en el futuro. Y yo ya llevo 3 días leyendo en blogs y en sitios en internet todos los pronósticos que van de un extremo al otro. Pronósticos sobre lo que va a pasar en la parte final de la elección en los Estados Unidos. Pronósticos en relación con lo que muchos creen que será una catástrofe económica, la peor catástrofe que hayamos visto desde hace 100 años. Y de ahí vienen más y más y más pronósticos. Yo diría mini profecías, ¿no? La gente pronosticando, profetizando lo que creen que vendrá como consecuencia de esto. En síntesis, para no alargar el punto, sin excepción, lo que he leído, lo que se está publicando, nos están diciendo que debemos prepararnos para algo peor de lo que ya hemos vivido. En estos sentidos, ¿no?
en relación con la vida nacional, económica, física e incluso espiritual. Algo peor viene en el camino, lo que nos están diciendo. Y difícilmente vas a encontrar los que creen que vamos a salir de esto con las vacunas, pudieran ser los únicos, ¿no? Los únicos optimistas. Y empezábamos la miniserie sobre nuestra identidad con esta cuestión de optimistas o pesimistas y el por qué la una o la otra postura. Ahora nos estamos acercando al texto. De igual manera, hemos hablado a lo largo de estos meses de estas cuestiones en relación con cómo todo esto nos ha afectado a nivel individual, a nivel personal. Y las preguntas sobre la mesa, ¿por qué esta catástrofe, ¿no? ¿Por qué esta desgracia? ¿Por qué la prueba, la aflicción y en forma directa el porqué de la enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi pareja o a mis seres queridos, ¿no? ¿Por qué a mi persona? Y las preguntas metidas de por medio en la pregunta del por qué, y como vamos a ver, hay una tremenda respuesta en el capítulo 6 del Apocalipsis a esta pregunta. Las preguntas son el 100% espirituales y las respuestas de igual manera. Las respuestas son, como vamos a ver, espirituales. No hay nada de casualidad, nada de suerte, nada de lo que algunos consideran como la suerte metido de por medio en esto. Las preguntas, ¿por qué todo esto? Y las respuestas, hay muchas respuestas. Vivimos en un mundo ordenado, gobernado por Dios, por su palabra, por su soberanía, por sus planes y propósitos. El mundo está siendo gobernado y conducido a un fin predeterminado. Pero las preguntas acerca del por qué en la mayoría de los casos son netamente egoístas, egocéntricas, en donde es el yo, es la soberbia, es mi ego lo que está metido de por medio. Cuando tantas personas que se han enfermado pensaban, yo soy uno de los exentos, yo soy una de las personas que no tiene que preocuparse por esto. Yo soy una de las personas que no ha de sufrir nada en relación con esta pandemia y aún muchísimos que no se han enfermado se han sentido afectados en sentido nacional, económico, físico, de todas maneras. Creyendo muchísimas de esas personas, yo tengo el derecho de vivir libre de estas circunstancias tan difíciles. Y en otro contexto, lo que siempre señalamos, ¿no? En relación con estas cosas, hay muchísimos que se han enojado, están más que enojados, comenzando con un coraje que tienen en contra de Dios, enojados. Aún los que dicen que no creen en Dios están con que, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto? Y la victimización, Dios no nos está tratando bien, y todo esto se combina con la gente por todos lados buscando respuestas, explicaciones, y se acuerdan, dedicábamos una parte de los primeros estudios sobre la pandemia a este asunto de cómo Dios es su propio intérprete y cómo no nos va a dar respuestas, aunque vamos a ver aquí que hay muchas respuestas, ¿no? Que nos proporciona en su palabra, y todo el asunto termina culminándose en este asunto del miedo respecto al futuro y lo desconocido. Y el texto que citábamos también, creo que entre semana en Eclesiastés 7, que dice, alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad, considera. Escuchen lo que dice el texto. Considera que Dios es el autor tanto del uno como del otro, tanto del día de prosperidad como el día de adversidad. Dios asume la responsabilidad. Y luego el texto dice, todo esto para que el hombre nunca sepa lo que vendrá después. Y a ese texto volveremos de hoy en 8. El punto, nadie puede descubrir anticipadamente nada respecto al futuro.
Como lo estoy comentando aquí, pronósticos, entre comillas, la palabra profecías, ¿no? No hablando del tema bíblico de profetizar algo. Las personas que pretenden pronosticar el futuro creen que ellos pueden saber, que pueden adivinar por lo menos lo que vendrá de esto. Y el texto dice, no, no. Los mortales nunca sabremos lo que vendrá después. Esa es la versión actualizada. Estoy citando Eclesiastés 7, el versículo 14. Y como hay que detenernos aquí un momento nada más, hay algo importantísimo en esto. Estamos iniciando el año nuevo y estamos aquí de inmediato con la advertencia de que no sabemos lo que vendrá, salvo que la mayoría de la gente piensa cosas peores. Es lo más lógico. Pero como no sabemos lo que será, nuestra única alternativa, si no podemos adivinar, es de confiar en Dios. Incluso como vamos a ver, nos está obligando a confiar y a andar no por vista, sino por fe. Si fuéramos a saber, eso es otro tema que hay que comentarlo y dejarlo. Esto nos haría muchísimo daño. Si hubiéramos sabido al principio del año pasado todo lo que ya hemos vivido, nos habría hecho mucho daño, porque aún sabiendo lo que vendrá, ¿qué se puede hacer para evitarlo? Lo único que se puede hacer es prepararse, nada más. Por un lado, si fuéramos a saber todo el bien que podría suceder en este año, esto nos haría mucho daño, no lo vamos a discutir más. De igual manera, como si fuéramos a saber todo el mal, nos haría aún más, porque sabiendo todo lo malo que puede venir en este año, esto echaría a perder todo el bien. Estaríamos todo el tiempo pensando en lo que ya sabemos, lo malo que vendrá, y esto echaría a perder el bien que vendrá inevitablemente, ¿no? Tanto del uno del otro, Dios es el autor, tanto de la prosperidad como de la adversidad. El texto dice eso. Y lo volveremos a ver de hoy en ocho. Ahora, por último, aquí en la introducción, vuelvo a sembrar esta pregunta que también está flotando en el aire. Y es la pregunta que señalábamos, creo que en uno de los sermones en relación con la Navidad. La pregunta de si Dios existe, entonces, ¿por qué no hace más evidente su existencia? Esa pregunta también es importantísima. ¿Por qué no hace, si Dios existe, por qué no se manifiesta en una forma más obvia, más directa, más palpable, más real? Es lo que dice la gente. ¿Por qué no se manifiesta de manera contundente, innegable, irrefutable? Y su argumento va por este camino. Entonces dicen, creeríamos en él. Si se fuera a manifestar de una forma más directa, creeríamos en él. Y la respuesta, no. Claro que no. La respuesta a estas personas, ¿por qué no se manifiesta más? La primera respuesta se ha manifestado en la creación física. Y como vamos a ver con estos caballos en la historia humana. Cada detalle en relación con esos caballos y lo que hemos vivido a lo largo de 9 o 10 meses manifiesta la realidad de Dios. Cada cosa es una manifestación de la soberanía de Dios, la autoridad de Dios, como vamos a ver los planes y propósitos de Dios incluso. Y lo que vimos en relación con la encarnación de nuestro Señor Jesús, Dios se ha manifestado en la persona y obra de Cristo, en una forma contundente, irrefutable, se ha manifestado. Y el punto, escuchan, no es como muchos erróneamente piensan, que creerían en Él si fueran a tener más pruebas. Esto no es así. No creerían más personas si Dios fuera a manifestarse cara a cara. No creerían más personas. Esto lo vemos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Y lo vemos en lo que hemos vivido
a lo largo de estos 9 meses o 10 meses, Dios se ha manifestado, está manifestando en una forma directa en la vida de cuántas personas a nivel mundial ha actuado de esta manera Dios. Y las dos reacciones, algunos se acercan y la mayoría se alejan. Esas son las dos reacciones, o se acercan o se alejan. Y la mayoría se han alejado. Increíblemente, diríamos sorprendentemente, pero no ha de sorprender a nadie. La verdad es que no va a creer más personas que el número de personas destinadas para vida eterna, y los demás permanecerán en su incredulidad, que no es simplemente algo intelectual, filosófico, de rechazar la existencia de Dios, es un rechazo contundente de Dios. Lo hemos visto muchas veces, la incredulidad no es simplemente por falta de evidencias, por falta de pruebas, no, es porque están en su rebeldía, en oposición a Dios, son sus enemigos declarados y no tienen la menor intención de doblegarse. Y no lo han hecho ni lo harán hasta que sean obligados en el día de juicio. Entonces ahí termina la introducción. Y pasamos a lo que vamos a tratar de hacer aquí es, no podemos detenernos, vamos a hacer una lucha para no alargar el tema de los caballos, porque es un tema que conocemos. Pero comencemos con esto. Estos sellos del Apocalipsis, son 7 en total, comienzan con los 4 caballos, famosos caballos del Apocalipsis. En el contexto, Cristo ya ha sido entronado, Cristo ya está gobernando. Al tomar el libro y comenzar a desatar sus sellos, comienza a manifestar su poder. Desde el cielo, su poder se manifiesta aquí en la tierra. El argumento, Cristo es el centro de la historia humana desde cualquier perspectiva, pero cuanto más desde esta perspectiva. Su primera venida, el evento más importante en el pasado, lo que supuestamente el mundo se acababa de celebrar eso, y su segunda venida, el evento más importante en el futuro. Sabemos cómo terminará esta historia. Quiénes serán los ganadores y quiénes eternamente perderán hasta sus almas. Lo sabemos, pero su segunda venida y su primera venida son los dos ejes o los dos puntos de referencia aquí. Y entre la primera y segunda venida de Cristo es su actividad en nuestro mundo lo que nos interesa. Su actividad gobernando desde el cielo en el presente. Y lo que Dios está haciendo, lo vuelvo a decir, está conduciendo mediante nuestro Señor Jesús la historia humana. Dios la está conduciendo a un fin predestinado, predeterminado. Y el contenido de este libro, la apertura de sus sellos, comienza a mover la historia hacia ese fin predeterminado. Y en el cumplimiento de lo que llamamos entre los dos puntos, primera y segunda venida de la historia humana, Dios está cumpliendo básica y sencillamente 3 cosas. Entre la primera y segunda venida de Cristo, Dios está obrando la redención y salvación que Cristo ya garantizó en la cruz del Calvario a favor de cada persona que será salva. Dios está obrando, aplicando esa redención generación tras generación en todas partes del mundo, como vamos a ver, se está realizando ese propósito. Primero. Segundo, Dios está gobernando. Lo vuelvo a decir. Está dominando, como vamos a ver en un momento, incluso sobre sus enemigos, impidiendo que se cumplan sus propósitos. ¿No? Está gobernando en medio de estos enemigos. Y tercero, está conduciendo las cosas a un fin, lo vuelvo a decir, predestinado, y en ese fin acabará definitivamente con ellos. Acabará definitivamente destruyendo totalmente a esos enemigos. Ahora buscan en el Salmo, no pierdan de vista nuestro texto aquí en el Apocalipsis,
y buscan en el Antiguo Testamento y vamos hasta el libro de los Salmos, al capítulo 110 del libro de los Salmos. Ahora, en relación con lo anterior, escuchen, los 4 caballos del Apocalipsis explican lo que acabamos de decir. Los 4 caballos del Apocalipsis narran a través del simbolismo lo que acabamos de afirmar. Estos caballos salen del trono de Dios. No son fuerzas autónomas, independientes, sino más bien fuerzas controladas, fuerzas dirigidas por Cristo mismo, aquel que en el capítulo anterior se sentó sobre el trono. Están cabalgando con propósitos, no en forma arbitraria, menos caprichosa, no son fuerzas ciegas, autónomas, independientes, sino son personalmente controladas y dirigidas por nuestro Señor Jesús con el fin de cumplir sus propósitos. Y lo vuelvo a decir, esos propósitos son la salvación del pueblo de Dios, primero, el gobierno a lo largo de la historia entre la primera y segunda venida sobre estos enemigos. Cristo sigue gobernando. Y tercero, la destrucción final de estos enemigos, que es el comienzo de la eternidad. El comienzo de la eternidad es el fin hacia donde vamos, ¿no? Y hacia la historia humana se está moviendo constantemente. Aquí en el Salmo 110 encontramos estas cosas. En la forma de síntesis, no podemos detenernos aquí el día de hoy. Dice el texto, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto es un diálogo entre la primera y segunda persona de la divinidad. Hay 2 señores aquí, 2 que llevan incluso en el hebreo el título de divinidad. Siéntate a mi diestra en tanto que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El que se sentó a la diestra del Padre, la majestad del Padre Celestial, es nuestro Señor Jesús. Y de inmediato el texto dice, ¿lo están leyendo? La vara, el cetro de tu poder, enviará a Jehová desde Seón. Aquí Seón es el símbolo desde el trono en el cielo, simbólicamente. Y lo que hemos dicho, domina en medio de tus enemigos. Y eso es lo que Dios está haciendo, como veremos. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. Es lo que acabamos de decir. Este pueblo, todos los escogidos, todos los que son destinados para llegar a la salvación mediante Cristo, tu pueblo se te entregará, se te ofrecerá voluntariamente. El día de tu poder es el día del llamamiento eficaz, el día cuando el Espíritu Santo doblega a estas personas, les concede el arrepentimiento y la fe y se entregan a Cristo como su Señor. Ese es el día de tu salvación, es el día cuando comenzaste a experimentar por primera vez en tu vida la realidad de este poder, ¿no? Y así la fórmula. Ahora vamos al versículo 5. El Señor a tu diestra aplastará a los reyes en el día de su ira. Ese es el fin en donde acabará con ellos. En el día de su ira, vean, el Señor, que es nuestro Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre, en el día de su ira, en el capítulo 6, el capítulo termina con la gente pidiendo protección, tratando de esconderse en los lugares subterráneos de la tierra del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, el simbolismo del final del capítulo 6 es lo que corresponde a este texto. Y luego dice, juzgará a las naciones. Vean lo que dice en el versículo 6. Culminándose todo esto en la destrucción final, en el día de su ira, juzgará a las naciones, las gentes, las llenará de cadáveres. Vean el lenguaje. Y estas descripciones vienen más adelante en el mismo Apocalipsis. Y el texto termina con, herirá las cabezas de muchas personas, ¿no? Y el texto es fuertísimo porque doblegará las poderosas personas que gobiernan en estas naciones
quebrantará, doblegando estas personas. Hay muchas traducciones sobre la extensa de la tierra, terminará acabando con cada uno de estos enemigos suyos, en base a este mismo poder. Y vienen más cosas que no vamos a discutir por el momento. Entonces, vuelvan al capítulo 6 del Apocalipsis, por favor, y vamos a tratar de avanzar más. Esto es el prefacio a lo que vamos a ver. Ahora, el punto, lo que viene ahora procede del que está sentado sobre el trono, nuestro Señor Jesús, cumpliendo con lo anterior, la salvación de su pueblo, gobernando en medio de sus enemigos, conduciendo la historia humana a un fin predeterminado en donde acabará con ellos. Ahora, el siguiente punto, estos caballos siempre están presentes desde hace 2000 años. Han estado presentes y están presentes en la historia presente, en la historia actual, están presentes estos fenómenos. El contenido de estos sellos que vemos al principio en los 4 caballos, que son símbolos, figuras, ¿no? Que a través de actos simbólicos hablan de lo que va a suceder. Estos caballos y sus jinetes siempre están presentes en la historia del mundo y en una forma cíclica se manifiestan. O sea, lo que la vida espiritual, nacional, económica, física de los habitantes de la tierra, la vida afectada por estos caballos, los símbolos que representan y los efectos de su actividad están presentes en este momento en la historia, pero lo vuelvo a decir, siempre han estado presentes desde aquel momento, cuando Cristo comenzó a abrir los sellos, hasta el día de hoy. Ahora, en alguna medida están presentes. Ahora, en forma rápida, hay que decir lo siguiente. No hay ninguna persona específica identificada, salvo el primer jinete, ¿no? En estos 4 caballos. La única persona que podemos identificar categóricamente es la persona que está sentada sobre el caballo blanco. Fuera de eso, no hay ninguna persona identificable aquí, primero. Segundo, no hay ningún momento histórico, salvo la ascensión de Cristo al trono del universo hace 2000 años. No hay ningún momento histórico identificable, ningún momento exacto. Muchos quieren decir, no, esto es en la gran tribulación, en el futuro. Nos dicen al comienzo de los últimos 7 años de la historia del mundo. No hay nada de esto aquí. Incluso la mayor parte de este argumento es puro invento. Escuchen, los acontecimientos y las condiciones que fluyan de estos 4 caballos siempre están presentes. Lo sigo diciendo, han estado presentes en el pasado, están presentes ahora y estarán presentes en el futuro, culminándose en el fin del mundo. Claro que sí. Pero el punto, las condiciones que representan estos caballos se han repetido muchas veces en la historia humana. Si fuéramos a remontarnos a 100 años, para dar un ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, ahí está la vida nacional con ¿cuántos? 30, 40 millones de jóvenes que fallecen en los campamentos de batalla en Europa en la Primera Guerra Mundial. Ahí está, ahí por las fechas de 1918 y adelante, las plagas culminándose en la pandemia que conocemos como la influenza española, en donde dicen un mínimo de 50 millones de personas fallecieron en esa pandemia, en donde estamos tan lejos de eso hoy en día, sin discutir ese detalle por el momento. Pero la vida física por la pandemia, la influenza española, acabó con la vida física de un mínimo de 50, otros lo suben casi a 100 millones de personas. En ese entonces, estamos hablando de algo que pasó hace 100 años. Y simultáneamente, el colapso económico conocido como la Gran Depresión sucedió
Y esto que comenzó ahí en las condiciones por los 1920 y se extendió hasta el comienzo, 1930, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba perdido en una gran depresión, se llama la Gran Depresión porque es la más grande conocida en tiempos modernos, que tuvo un impacto, si no completamente global, en la mayor parte del mundo civilizado, se impactó, ¿no? Esa depresión fue horrible y las condiciones nacionales, económicas, físicas, pandemia, guerra, colapso económico, en aquel entonces leían de estos 4 caballos del Apocalipsis y todo el mundo decía, este es el fin, este es el Apocalipsis, ese es el comienzo y la culminación de las profecías. Y luego Hitler es el anticristo y su dominio sobre el continente europeo y el norte de África y prácticamente ganaron la guerra en contra de los soviéticos, las fuerzas nazis, y decían, esto es el fin del mundo y no tenemos nada que hacer. Incluso había muchísima oposición en Gringolandia, en otros países en donde las iglesias se oponían a enviar ejércitos a pelear en contra de Hitler, diciendo, esto es el fin, este es el apocalipsis, y no podemos hacer nada. Pero es un ejemplo, cuando todos estos factores se culminaron. Y como vamos a ver aquí en un momento, estamos 100 años después y en miniatura se están repitiendo. En lo que llamábamos al principio de esto un mini apocalipsis, ¿no? Pero lo vuelvo a decir rápido. En lo que estamos viendo aquí tenemos condiciones que son preliminares al fin, sí, y al mismo tiempo condiciones que no son nuevas en la historia del mundo. Ahora, el primer sello, rápido, hay que resumir esto, se refiere a Cristo, su palabra y su evangelio, como vamos a discutir en un momento. El segundo, el caballo rojo, se refiere a guerras. El tercero se refiere a graves problemas económicos, el caballo negro, graves problemas económicos. Y el cuarto se refiere a la muerte que llega en múltiples manifestaciones, o sea, así matando, acabando con un 25% de la población del mundo, ¿no? El cuarto sello. Y el quinto que vimos en la lectura se refiere a la persecución y el martirio que comenzaron en aquel entonces y continúan hasta el día de hoy. Aunque en forma cíclica, podríamos discutir el mismo asunto, el día de hoy no nos toca el quinto sello, salvo para decir que esto siempre se manifiesta en un grado mayor o menor. Y estamos viviendo en una parte de la historia humana en donde hay en muchos países menos persecución y menos martirio que en lo que siempre ha sido este fenómeno en la historia del cristianismo. Aunque en otros lugares como Corea del Norte y China, para dar 2 ejemplos, y en los países musulmanes, la persecución es la más fea que ha existido desde hace 2000 años. Entonces, ahí van los argumentos, ¿no? Y estos 5 sellos culminándose en el sexto, ¿no? Comenzaron a ser cumplidos hace 2000 años, lo sigo diciendo, cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, tomó el libro, el único digno de desatar los sellos, y comenzaron a manifestarse. Entonces, escuchen bien, resumiendo lo anterior, estos sellos y estos caballos y sus jinetes, con la excepción del primer caballo, y con la excepción del fenómeno en el quinto sello de persecución, representan juicios, representan castigos, representan lo que vamos a discutir al final, el aspecto de la naturaleza y el carácter de Dios que el mundo en converso no quiere entender. Representan diferentes juicios y castigos que se manifiestan en forma cíclica, en forma regular a lo largo de la historia humana. Son manifestaciones preliminares de la ira de Dios.
son manifestaciones temporales de la ira de Dios. Son manifestaciones que apuntan a la ira venidera. Y en este sentido, son advertencias. Y esto es lo que hemos vivido a lo largo de 9 meses. La primera etapa de la pandemia que hemos vivido, que ocasionó la caída económica que estamos viviendo, advertencias. Los pronósticos que mencionamos al principio, advertencias de algo peor. Es lo que dicen. Pero va más allá de algo peor. Advertencias de la ira venidera. Advertencias de la perdición eterna incluso. Advertencias en relación con la realidad de la muerte, sobre la cual nadie quiere pensar ni hablar, menos preocuparse ni prepararse. Salvo ahora, no se quieren salvar del COVID. Pero más allá de eso, no les interesa. Entonces, volviendo al principio aquí. Estos caballos resumen la historia humana desde 4 puntos de vista. La historia humana está resumida en términos de guerras, la vida nacional en una catástrofe, se mete en muchos países en tiempos de guerra, desde problemas económicos, desde pestilencias y tragedias, desde la persecución que no estamos viendo el día de hoy, que viene en el 5º sello, pero todo comienza aquí con la vida espiritual. Estos caballos afectan la vida de cada ser humano en estos sentidos, la vida espiritual, la vida nacional política, la vida económica y la vida física. Y en este sentido estamos identificando los fenómenos. Estamos diciendo que de eso se trata. Y que mediante estos fenómenos, escuchan, Cristo está cumpliendo lo que vimos al principio. Cristo está alcanzando a su pueblo destinado para salvación. Cristo está gobernando en medio de sus enemigos. Y Cristo está conduciendo las cosas hacia un fin predestinado, predeterminado. Entonces, ahí, digamos, ¿no? Y ahora no podemos detenernos para ver muchos argumentos sobre cada uno de estos puntos, pero el más importante de estos puntos en relación con los 4 caballos nos va a detener un poquito. Y es el primer, vean, estamos otra vez en Apocalipsis 6, el primer caballo blanco, el versículo 2, y el que estaba sentado por encima, que traía su arco, y que le fue dado una corona al jinete, al que estaba cabalgando aquí. Y el texto dice que salió venciendo, salió victorioso para vencer, que salió venciendo para vencer, salió victorioso para que también venciese. Ahora, no vamos a discutir a grandes rasgos todo este asunto en cuanto a los que creen que esto es el anticristo. Están más que equivocados. Los dispensacionalistas están en todos sus libros, el caballo blanco y el que está sentado es el anticristo y es la historia final del mundo. Todo esto es puro invento, no es la verdad. Escuchen, el que está sentado sobre este caballo es nuestro Señor Jesús. Cristo es retratado aquí como el gran triunfador, el que va cabalgando aquí y conquistando es el mismo Cristo. Los argumentos para confirmar esto son muchísimos. El día de hoy no podemos detenernos, salvo para resumir. Escuchen bien. El jinete lleva una corona. En el 14:14, Cristo lleva esta corona. Y es sin lugar a dudas en 14:14, Cristo que lleva la corona de oro. La palabra conquistar o vencer es la que se usa, con la excepción de 2 textos, a lo largo del Apocalipsis para hablar de Cristo y su pueblo. Esta es la misma palabra, nikao, del griego, que está en Romanos 8, en la forma superlativa, más que vencedores. Todos los creyentes son más que vencedores en virtud de este
vencedor. Es un argumento que se repite y el tiempo no nos permite. Yo tengo aquí, si fuéramos a seguir leyendo en el mismo Apocalipsis, el argumento comienza en el capítulo anterior con lo que vimos al principio. Este ha vencido ya, ¿no? Él es el único digno de abrir el libro porque ya venció. Y la pregunta, ¿cuándo venció? En la cruz del Calvario, ¿no? En el 5:5, la raíz de David, este león ha vencido. Y ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos en virtud de haber vencido en dónde? En la cruz. Venció al pecado, venció al diablo, ¿se acuerdan, no? Y en su resurrección venció a la muerte misma. Cristo ha vencido. Y ahora por medio de su evangelio, por medio de su palabra, sigue venciendo, sigue conquistando hasta el día de juicio. Continuará conquistando a sus enemigos y salvando a su pueblo. Estos son los argumentos. Sin detenernos el tiempo, estaríamos aquí media hora. Les invito a ver tan solo en el Salmo 45 un texto que confirma lo que estamos diciendo. En el libro de los Salmos, vamos a su capítulo 45. Y aquí tenemos uno de los argumentos. Hay una lista que no podemos ver el día de hoy, pero en el 45 del libro de los Salmos tenemos esta confirmación de lo que estamos diciendo. Escuchen bien. Dice, y déjenme buscarlo aquí en las dos versiones, en el 45 del libro de los Salmos, hay que dar lectura a estos versículos, comenzando en el versículo 2, en donde se describe a Cristo como el más hermoso, espiritualmente hablando, ¿no? De los hijos de los hombres. Y luego, por lo tanto, la gracia se derramó en tus labios. Por lo tanto, Dios te ha bendecido, es más que bendecido, enaltezado para siempre. Y hay que seguir leyendo. Ciñe tu espada sobre tu costado. Los que dicen que Cristo no se presenta con una espada están mal. Esto está repetidas veces en el Apocalipsis. Los que dicen no es la espada del anticristo, no es la espada de Cristo. Y vean, en el argumento, estamos leyendo aquí en el Salmo 45, en el versículo 5, dice, con tu gloria y con tu majestad, al final del versículo 3 estamos leyendo, marcha cabalgando. Ahí está, cabalgando, ¿no? Y en tu gloria sé prosperado, y se repite la fórmula, cabalga sobre, en la versión antigua, sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia. Es una descripción del jinete en el Apocalipsis 6. En tu diestra, o mejor dicho, tu diestra te enseñará cosas terribles. Cosas terribles van a suceder, como vamos a ver en los sellos más adelante. Y tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. La descripción aquí es de alguien, y sin detenernos más, estamos viendo los elementos señalados en cuanto al primer caballo y su jinete en Apocalipsis 6. La prueba contundente de que esta persona es Cristo es el versículo 6. Tu trono, Dios eterno, para siempre, y vara de justicia, la vara de tu reino. Este texto es citado en Hebreos, en el libro de Hebreos, en una forma directa, en el primer capítulo, en los versículos 8 y 9, para referirse a Cristo. La persona descrita aquí es nuestro Señor Jesús. La descripción es tan parecida a la que tenemos en el Apocalipsis 6. La Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gran argumento que tenemos que resumir. Este caballo significa simplemente que Cristo saldrá victorioso.
a lo largo de este lapso entre la primera y segunda venida, saldrá venciendo, victorioso, a través de su palabra, a través de su evangelio, vencerá sobre todos sus enemigos que al final serán definitivamente destruidos. Y a lo largo de estos 2000 años habrá una lista interminable de victorias espirituales ganadas por él. ¿Y esto cómo? Cuando su pueblo se le entrega voluntariamente, lo que el Salmo 110 dice, lo que otros textos dicen, serán convertidos. Y todo este argumento lo estoy resumiendo porque esto quiere decir que a lo largo de estos 2000 años, Cristo conquistará en el corazón de cada persona destinada para salvación. Saldrá como el vencedor al doblegar a cada persona convertida a su señorío. Cristo sale como vencedor. Muchísimas personas, los textos en el Apocalipsis 5 y 7, la fórmula la conocemos. Cada tribu, grupo étnico, cada lengua, grupo lingüístico, cada pueblo, grupo cultural, cada nación, grupo geográfico. Habrá personas reunidas en el cielo. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de esta manifestación de tu poder. Lo resumió Cristo en su fórmula: si soy levantado a la tierra, hablando de su muerte en la cruz, a todos traeré a mí mismo. En Juan 12:32 la profecía, a todos traeré a mí mismo. Y luego eso es lo que predicaban los apóstoles. Él ha sido exaltado a la diestra del Padre para dar arrepentimiento, para dar remisión de pecados. En Hechos 5, el argumento. Luego Pablo agarra el hilo diciendo: siempre triunfamos en la obra evangelística, estamos siempre la figura del desfile, del triunfador, del vencedor, del ganador en la ciudad de Roma, siempre triunfando. ¿Por qué? Porque mediante la predicación del evangelio se logran los propósitos de Dios en la salvación de su pueblo, la fe que viene por el oír por la palabra. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Que el primer jinete afecta la vida espiritual de todos. La vida espiritual de todos. Ahora buscan en Juan 17, vamos a detenernos un momento aquí. La vida espiritual de todos los seres humanos es afectada por este primer caballo y su jinete, porque en base a esto los que reciben al que está sentado sobre el caballo son salvos, y los que le rechazan, los que no se doblegan, son autocondenados, terminan garantizando su propia perdición. Esto es la obra la más importante que está pasando en la historia del mundo. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto en que al convertirse la última persona destinada para salvación, se acabará el mundo. Hasta este punto la importancia. Y él que cuando vino decía: yo he descendido del cielo, lo vimos hace algunos domingos. Yo existía previamente en el cielo. Y yo fui enviado por el Padre. Yo tengo una relación única con Él. Yo soy, con mayúsculas, repetidas veces, el Hijo de Dios, del cual habló el profeta Daniel. Yo soy igual, coigual con el Padre. Yo soy uno en mi esencia con el Padre. ¿Se acuerdan ustedes de lo que vimos? El que sabía todo lo que el Padre hacía, decía: a mí me ha encargado todo el juicio. A mí me ha encargado este juicio. El capítulo 6 demuestra cómo Él comienza a ejercer ese poder para juzgar. El que decía: nadie ha visto al Padre sino yo. Y el que decía: el que me ha visto al Padre. El que decía: yo soy el único digno de recibir el mismo honor. Yo soy el único camino al Padre. El que, en la larga lista de cosas culminándose, el que decía: yo puedo resucitar a los muertos, yo puedo salvar a los hombres, yo puedo perdonar el pecado. Yo soy el único que lo puede hacer. El que decía: yo soy el juez
y mis palabras serán usadas para juzgar a todos los seres humanos en el día final. Es el que está sentado sobre ese caballo. Es el mismísimo. El único que tiene el poder de resucitar a los muertos, de perdonar nuestros pecados, el único objeto de la fe salvadora, el único que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, escuchen aquí, todo lo anterior está resumido aquí en Juan 17. Este texto lo conocemos, pero es el último punto en relación con, a esto volveremos, ¿no? ¿Cómo el primer caballo afecta la vida espiritual de los seres humanos? Esto quiere decir a grandes rasgos que en donde se predica este evangelio, que es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de la persona y obra de Cristo y acerca de la necesidad de arrepentirnos y entregarnos a Él. 4 elementos están incluidos en el mensaje, en donde se predica este mensaje. La obra más importante en la historia del mundo se está realizando. Eso es lo que quiere decir. No es lo que viene en las guerras, en un colapso económico, menos en las pandemias que aceleran, simplemente aceleran la muerte que llegará inevitablemente a todos. Nada de esto es lo más importante, sino lo que sucede con la predicación del Evangelio. Y en el argumento final de todo esto, como se nos va a ir el tiempo, la única pregunta es si estamos con Él o no. Si estamos, el que no está conmigo, el que no coopera conmigo, está en contra de mí. Si estamos con Él en virtud de haberle recibido como Señor y Salvador, y si estamos en este proceso, ¿no? ¿Cómo van a predicar a menos que sean enviados? ¿Y cómo van a ser enviados a menos que sean convertidos? Y enviados a predicar, nadie va a participar con Él en esto. Pero todos y cada uno de los creyentes estamos comisionados en esto. La gran comisión nos fue dejada a nosotros colectivamente y en forma especial, específica a cada iglesia, a cada congregación, de anunciar este mensaje, de predicar este evangelio en todo el mundo, porque el que está sentado sobre el caballo es el gran actor en esto. Y su obra de salvar a su pueblo es la más importante obra en la historia del mundo. Así se verá todo esto llegando a la eternidad. Lo veremos de hoy en 8. Pero en esta fórmula en Juan 17, vean lo que dice. Estas cosas habló Jesús, el primer versículo. Levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, hablando de lo que vendrá a ser su obra en la cruz, como le has dado la potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la definición técnica de la vida eterna: que te conozcan el solo Dios verdadero, el único, y a Jesucristo, al cual has enviado. Este es el texto, ¿se acuerdan? Algunos dicen el más profundo de la Biblia. ¿Qué quiere decir esto? Escuchen. Tú le has dado al Hijo de Dios encarnado, al que ascendió al trono, como el hombre Cristo Jesús ya glorificado, se sentó a tu diestra, tú le has dado, esto es lo que dijo en la comisión: toda autoridad en el cielo, en la tierra me ha sido entregada, y aquí lo dice: toda potestad, toda autoridad, y la fórmula: sobre toda carne. ¿Qué es esto? Hay un gran argumento aquí en el tema del pacto de gracia. Estamos metidos aquí. Hay un plan de salvación en donde las personas de la divinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, desempeñan cada uno su papel. Este texto se refiere a un acuerdo. Me has dado. ¿Cuándo le fue dado esta autoridad, esta potestad? Al hombre Cristo Jesús en su resurrección. Pero en el eterno pacto de gracia había una estipulación en todo este asunto: si tú me das poder sobre toda carne, yo les daré a los escogidos, les daré vida eterna. Si tú me das como al Hijo esta autoridad sobre todos los seres humanos, yo les voy a otorgar
vida eterna. Y esto es el argumento aquí, hablando de todo lo que es un gran tema. Ya le has dado este derecho. Eso es lo que está diciendo. Ya me has dado esta autoridad absoluta. Ya me has dado este poder soberano en el pacto. Me has entregado este poder. Y lo que yo voy a hacer es dar vida eterna a los que me diste. Y esta fórmula, los que me diste, ven en 4. A los que me diste, ¿no? He glorificado tu nombre, ¿no? Ante sus ojos. Y la fórmula en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Cuándo le fueron dadas estas personas? ¿No? En el versículo 7, estos han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Y las palabras que he hablado son las que me diste, que yo tenía que hablar. En el versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y así la fórmula que se sigue repitiendo hasta el versículo 11, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y luego santifícalos en tu verdad, etcétera, etcétera. Y luego que sean glorificados conmigo. Así termina el argumento hablando de los mismos. Hablando de este pacto eterno de salvación. Y el punto es tan sencillo. Cristo posee todo poder, toda autoridad, sobre toda carne, sobre toda la raza humana, sin excepción. Le ha sido otorgada el derecho, la autoridad de hacer lo que el texto dice, de darles vida eterna a cada una de estas personas. Y así comienza a cabalgar la salida del primer caballo y su jinete. Se refiere a Cristo anunciando el Evangelio mediante sus siervos, mediante la obra evangelística de cada creyente a lo largo de la historia del mundo hasta el día final. Y esto es Cristo triunfando, logrando sus propósitos a través de la predicación de su palabra, la que nunca le vuelve vacía, sino que siempre cumple sus propósitos. Y aquí, como les di la advertencia, tendríamos que detenernos, porque esto es en una forma más fuerte de lo que podemos entender la esencia del argumento. La predicación de este evangelio afecta, ¿qué quiere decir la vida espiritual? El destino eterno de cada ser humano va de por medio en el asunto. O van al cielo o van a la perdición. Y para entenderlo, ¿no? En una forma distinta, como lo hacen tantos que dicen, no, esto no se refiere a Cristo, sino al anticristo. Yo ya lo comenté, están más que errados, más que equivocados. Porque esto echa a perder todo el asunto. Nos quiere decir que esto es el anticristo que sale a traer estas catástrofes al mundo. No, nada de esto es cierto. Es puro invento, ¿no? Y lo vamos a dejar. Ahora, el segundo caballo, se nos está yendo el tiempo. Y aquí no es necesario detenernos el día de hoy. ¿Por qué? Porque por el momento el mundo no está metido de por medio en un conflicto mundial, en una guerra mundial, aunque hay muchas guerras. Y estamos viviendo una de estas en nuestro querido México, las cifras van de 35 a 40 mil muertos cada año a lo largo de los últimos 10, 12 o 15 años. Estamos metidos en la guerra con el inframundo de los narcos, lo sabemos. Pero este caballo trae, vamos a leer rápido, el caballo rojo, y tiene el poder de quitar la paz de la tierra para que los hombres se maten los unos a los otros. Y es una matanza horrible lo que el texto griego describe. El color rojo de ira, coraje, sangre, muerte. Es tan fácil entenderlo. Y el siglo XX sufrió 2 guerras mundiales en donde en la Segunda Guerra Mundial las cifras más actualizadas rebasan 70 millones de muertos, la mayor parte civiles. Increíble, ¿no? Lo que sucedió.
Y por el momento, el mundo, por el momento, no está frente a eso, pero eso es lo que en los pronósticos es lo que algunos ya están diciendo. Y sin discutir los detalles aquí, puede haber un conflicto armado y es casi garantizado en la Unión Americana por el robo de la elección. El Brexit ya se convirtió en el Texit y Texas es el primer estado de unos 20 que dicen ya nos vamos a separar de los demás que nos han robado la elección en la Unión Americana. Si no van a obedecer las reglas ni siquiera para contar los votos, y créanme, en 3 o 4 de esos estados hay más votos que el número de personas registradas para votar y más votos de los que fueron recibidos cuando se terminó la elección. Y no estoy hablando de 5, 10 o 10,000 votos, son miles, docenas de miles de votos fantasma que iban ingresando a lo largo de 2 semanas después de que el presidente con todavía facultades ganó la más grande victoria en la historia americana. Y los demás dicen, si estos cuates ya no van a respetar ni el voto, entonces aquí va a haber un conflicto, probablemente armado, no voy a decir más. Pero otros están diciendo con todo el asunto de China, porque la pandemia es una arma biológica que salió de China. Créenme, hay más que evidencias de esto, de los mismos científicos que huyeron de China, que están tocando la trompeta a lo largo y ancho de la Unión Americana. Es una lista de personas que trabajaban en esos lugares y lo han estado diciendo desde las primeras semanas, salvo que los medios están comprados y no lo quieren decir. Porque tienen muchos intereses económicos en China y quieren llevarse bien con los comunistas en China y nada más. Pero mi punto es, si hay un colapso económico, la historia de los colapsos económicos es, por lo menos en el siglo XX, siempre terminaron en guerra, ¿no? Y hay tremendas historias aquí, 300 guerras a lo largo de 300 años en Europa, en los siglos XVII, 18, 16, guerra tras guerra tras guerra en el continente europeo. Nada de esto nos interesa el día de hoy, salvo para decir lo mismo. Todo esto está bajo el control de quién. ¿Quién tiene el poder de quitar la paz de la tierra? El mismo Cristo dijo, no he venido a traer paz, sino guerra. Y él estaba hablando de guerra espiritual, del conflicto entre los creyentes y no creyentes, y los enemigos del creyente serán los de su propia casa y sus propios seres queridos. Pero de todas maneras, ¿no? ¿Qué tipo de comentario es este? ¿De dónde proceden las guerras? Eso es otro tema para otro estudio. Es el más, para algunos, el más importante tema aquí. No, pero estas guerras, ¿de dónde salen? De las concupiscencias que combaten en vuestros miembros, de la codicia, de la envidia. Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia, y metido de por medio en todos esos conflictos, es lo que Santiago describe, el pecado humano, ¿no? Y la codicia y la avaricia, sin decir más. Y en esta pandemia, los que lanzaron la bomba de una arma biológica al resto del mundo pretenden vencernos, colapsar nuestras economías, apoderarse. Eso es el colapsar y luego entran como, aquí vamos a meter inversiones y vamos a salvar estas empresas y estos negocios. Y es lo que hemos vivido a lo largo de cuántos años aquí en nuestro querido México, con 3 colapsos económicos en donde primero colapsan el sistema y luego vienen los al rescate, a salvar, y no, vienen a apoderarse, sin decir más, ¿no? Ahora, el tercer caballo, hay que apurarnos. El tercer caballo, estamos en el 6, ya lo tienen, versículo 5. El tercer caballo y su jinete, ¿no? Que es el negro, el versículo 5. El que estaba sentado por encima de él tenía una balanza en su mano y en una voz en medio
Oí una voz en medio de los cuatro seres vivos que decía 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. El denario es el sueldo mínimo para el obrero. Y el argumento aquí es, el obrero puede comprar 3 panes con su denario o de cebada, comida, vamos a decir, tortillas, las más baratas que hay, o puede comprarse un pan de trigo con el mismo salario. Y no hagas daño al vino y al aceite. No es necesario detenernos aquí tampoco el día de hoy. El argumento es lo siguiente. Este caballo representa problemas económicos de todo tipo. De todo tipo. Por un lado, la gente de clase media baja están presionadas y en graves problemas económicos. Y por otro lado, la gente con recursos y dinero andan bien. No se afecta. En aquel entonces vino y aceite, los productos más caros para tan solo cierta clase de gente, ¿no? Que podía costear, que podía comprar esos productos. Y el argumento, hay productos y comida más que suficiente para los ricos y los pobres están tratando de sobrevivir. Esa es la descripción del texto. No lo vamos a discutir más el día de hoy. En el contexto de este argumento vienen cuántas cosas. Ya lo sabemos. Todos estos conflictos socioeconómicos a nivel mundial están metidos de por medio. La inequidad, la injusticia económica. El 5% de la población controla el 85% de la riqueza en todo el mundo. El asunto es así. Salvo pudiéramos hablar de los países europeos, pudiéramos hablar de Canadá, Gringolandia, algunas excepciones en donde hay verdaderamente una clase económica que se llama la media, ¿no? En medio de los ricos y los pobres, la clase que disfrute de una parte de lo que tienen los ricos y no viven como los pobres, pero no son los ricos. Y la gran diferencia entre estos grupos es lo que trae dolor, descontento, miseria, protestas, marchas, huelgas, problemas laborales, caídas económicas, pánicos, devaluaciones, culminándose en el derramamiento de sangre, porque el amor al dinero es la causa, según 1 Timoteo, de todo tipo de maldad, es la raíz de toda clase de problemas. Nosotros lo entendemos en nuestro querido México en términos de fraude, robo, corrupción, inflación. No voy a decir más, ¿no? Dificultades económicas basadas en la codicia y la avaricia y el amor al dinero. Pero sorprendentemente, el texto dice que este jinete, o el tercer caballo, tiene la capacidad, tiene la autoridad, tiene el poder que se describe aquí, que termina afectando en sentido económico a todo el mundo. Ahora, entre paréntesis, hay que decir algo que muchos pasan por alto en lo que estamos viviendo. El colapso económico que comenzó hace 9 meses es algo artificialmente manipulado. Si esto es algo manipulado aquí por el que está sentado sobre el trono, y lo es, ¿no? Esto no es nuestro tema el día de hoy. Estamos enfocando que, escuchen bien, lo que está pasando en nuestro mundo, en medio de lo que estamos viviendo, y el perfil, el bosquejo, el filtro que nos proporcionan estos caballos y sus jinetes para interpretar lo que Dios está haciendo. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Pero vuelvo a lo anterior. El colapso de los negocios pequeños y medianos en todo el mundo tiene otro fin. No vamos a discutirlo el día de hoy. Es algo artificialmente provocado por el confinamiento.
usando el virus, que los conspiradores piensan que ya encontraron su vara mágica, su virus mágico. Eso es lo que están diciendo el virus mágico. Está siendo usado para decir, ustedes pueden ir a las tiendas que pertenecen a los grupos transnacionales. Ustedes pueden ir aquí en México a Mega, a Comercial, a la bodega de Aurrerá. Ustedes pueden ir a Walmart. Ustedes pueden ir al Club de Sam's, al Club de Costco. Pero al negocio pequeño o mediano, jamás pueden entrar ahí usando el pretexto de contagiarse del virus. Vas a lo que llaman en inglés the big box store, la tienda que es como una caja enorme ahí, ¿no? Es un edificio enorme y puede haber cientos, si no miles de personas adentro. No hay ningún peligro de contagiarse ahí. Pero si vas a la tiendecita en donde trabaja 1, 2, quizás 3 personas, ahí se van a contagiar. Entonces vamos a quebrar a aquellos, prohibiendo que la gente compre en esos lugares. ¿Qué es eso? Eso no tiene nada que ver con el virus. Cero. Nada que ver con la pandemia. Créanme, esto es así. Y vamos a quebrar sistemáticamente tantos negocios para que tan solo los gigantescos monstruos transnacionales controlan y vendan así. ¿Cómo pueden justificar eso? ¿Cómo lo pueden explicar? No voy a decir más. Es lo que están haciendo. Y van rumbo a algo que no vamos a discutir el día de hoy. Es a propósito. No es accidental. Es a propósito. Y metido de por medio pudiera venir un colapso económico total a propósito. No por accidente, menos por el virus es el instrumento. Es el medio para infundirles miedo a todos, ¿no? Y con ese miedo, obligar, sujetar, controlar. Porque ellos van rumbo a algo también que quieren inaugurar, ¿no? Su sistema global de gobierno y su economía basada en una sola moneda, con todo el asunto controlado, como lo hacen en China comunista en la actualidad. Entonces quieren imponer el sistema socialista comunista en todo el mundo, no voy a decir más. Y lo están logrando. Y por eso puede haber guerras. Ahora, lo dejamos. El caballo verde, pálido, amarillo, viene después, ¿no? Y ya hemos violado la regla, ya rebasamos el límite de tiempo con los caballos y tenemos que terminar. Ahora bien, el versículo 7, ven y ven, el versículo 8, caballo amarillo, verde, pálido, y esto ya lo sabemos también, tiene el sobrenombre de muerte, con mayúscula, y el infierno le seguía muy de cerca, le fue dado autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar, y hay una descripción, hambre, mortandad, pestilencia, plaga, la palabra griega se traduce así, con las bestias salvajes de la tierra, se mueran las personas. Ahora rápido, esto es la muerte catastrófica, la muerte inesperada, la muerte entre comillas prematura, lo que el cuarto caballo representa. Esta muerte puede ser como resultado de escasez, hambruna, sequía, puede ser como, ya lo sabemos, como de pestilencias, mortíferas, plagas, virus, pandemias, puede ser mediante inundaciones, huracanes, terremotos, todos estos fenómenos están incluidos aquí, hasta bacterias y gérmenes, infecciones, hasta algunos incluyen la muerte accidental. Y se calcula que un 25% de la población del mundo en cualquier siglo muere así. En tiempos pasados, mucho más que el 25%. Lo comentábamos de la influenza española, entre comillas, se encuentra, algunos dicen, a 100 millones de muertos. Entonces, volviendo al punto aquí,
Esto lo entendemos, lo hemos visto tantas veces. 3 personas mueren como promedio cada segundo, 180 cada minuto, 10 a 11 mil cada hora, 250 a 270 mil personas fallecen cada día, para sumar entre 90 y 100 millones de muertos cada año. 260 o 50 mil personas van a morir el día de hoy, y el día de mañana, y pasado mañana. Y increíblemente lo que nos están diciendo es que nadie se está muriendo de nada salvo de COVID en el primer mundo. No voy a decir más. No hay influenza, no, hasta balaceras fue COVID. Un choque, no, fue COVID. Así lo están apuntando porque los seguros y hospitales están pagando cantidades enormes por cada defunto que falleció del COVID. Están inflando los números, exagerando, engañando al público. Sí, claro que sí. Pero ¿cuál es el punto? La muerte llega aquí en forma inevitable a todos. Entonces, la única cosa que cambia aquí es que la muerte llega antes a estos. En una forma inesperada llega. Y la mayor parte de estos, aunque vamos a decirlo aquí en un momento, no son todos inconversos, la mayor parte de estos son inconversos y lo sabemos porque la muerte y le seguía muy de cerca en el griego, el Hades, el infierno. A su lado, la muerte, el símbolo, ¿no? De la muerte y depositando a estas personas en su mayor parte en el infierno. Y una cuarta parte de la gente muere así, como un promedio. La muerte que se llama prematura. No son más muertos, no, todos vamos a morir, sino que se comprime, se acelera en épocas de pandemia o de guerra o como en la lista de fenómenos aquí naturales. Entonces, ahí está el asunto, sin decir más, salvo que a través de este fenómeno de la muerte, increíblemente no pueden ver a Dios en lo espiritual, no menos en los fenómenos de guerra, no menos en la caída económica, pero en la muerte prematura todo el mundo quiere ver en algún sentido la mano de Dios, porque Dios predica con el caballo pálido, amarillo, verde. Dios está predicando, sí, advirtiendo a todos los demás. Ahora, entre paréntesis hay que agregar esto antes de concluir. Escuchen bien. Los creyentes sufrimos, escuchen, del segundo caballo, sí, del tercer caballo y su jinete, claro que sí, y el cuarto que afecta a la vida física, arrastrando, o sea, quitando de manera prematura a muchas personas, sí. Los creyentes sufrimos de los efectos de por lo menos 3 de estos caballos y hay que entender el por qué. Si nunca fuéramos a sufrir en tiempos de conflicto y guerra, si nunca fuéramos a sufrir, es lo que dicen los que predican cada domingo su evangelio falso de prosperidad. Increíblemente están muy callados ahora estos. En todo el mundo están más que callados, ¿no? Es con la boca cerrada, obligadamente. Tienen que guardar silencio porque lo que está pasando contradice sus enseñanzas falsas. Pero si los creyentes no fuéramos a sufrir de la muerte prematura, de ninguna bacteria, ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún fenómeno natural nos toca, ¿qué sucedería? Todo el mundo se convertiría al cristianismo. Estarían viéndonos diciendo, caramba, en esa congregación ni contagiado, menos enfermo, menos muerto, nadie, ningún muerto. Y de todos los negocios que fueron cerrados, los creyentes ahí están prosperando y ganando
¿Cómo? Es como lo mismo en época de guerra. Ningún creyente tiene que ir a pelear en un campo. No, ni morir en Vietnam, ni en Corea, ni en el Medio Oriente, ni en África, ni en Sinaloa. No, dicen, eso sería absurdo. Todo el mundo se convertiría al cristianismo. La fe sería algo innecesario. Andaríamos por vista, no por fe. Todo el mundo se convertiría al cristianismo si los creyentes fueron exentos de todo esto. No lo son. No. Incluso lo que sucede es que cuando los creyentes sufren o cuando los creyentes mueren en estos mismos fenómenos, el que está cabalgando aquí lo está usando grandemente, porque los creyentes mueren en forma diferente. Sí, porque para los creyentes la muerte ni es muerte, no, es victoria. No, es la plenitud de vida eterna por la cual Cristo se entregó en la cruz del Calvario, cumpliéndose. Entran a la vida eterna en toda su plenitud. Entonces, Dios permite que los creyentes estén involucrados en los mismos fenómenos, pero su vida espiritual garantizada, su salvación eterna realmente, ¿no?, efectuada en cada caso de los creyentes. Ahora, para terminar el día de hoy, y logramos el propósito de resumir esto sin ver toda la lista de aplicaciones. Ahora vamos a terminar con algunas aplicaciones, ¿no? Algunas aplicaciones de lo anterior y rápido. La primera es, estos caballos sirven, entre muchas cosas, para corregir todas esas ideas falsas acerca de Dios y Cristo. Todas estas iglesias que sostienen conceptos errados, falsos acerca de Dios, nunca pueden, esto lo tienen que poner en la gran tribulación y el anticristo, y la iglesia ni siquiera está en la tierra, según ellos, porque el arrebatamiento, según ellos, es previo a todo esto. Y como tenemos ese folleto que nos tradujo el pastor Juan Puga, el rey de Tizimín es el culpable, para los que siguen creyendo en esa tontería de un arrebatamiento antes de la tribulación, el folleto no contesta y ya. Pero estas iglesias niegan no tan solo lo anterior, sino que niegan la enseñanza bíblica acerca de Dios, acerca de la justicia, la santidad de Dios, acerca del juicio de Dios. Lo que nos quieren decir es que ese Dios de juicio no debería, el único caballo que debería de existir en el Apocalipsis para ellos es el primero, el Evangelio. Y sostienen ideas erradas acerca del carácter, la naturaleza, la justicia, la verdad e incluso el amor de Dios. Ellos creen que los creyentes deberían de vivir exentos de guerras y dificultades económicas y calamidades y sufrimiento y pandemia y muerte. Y misteriosamente hay más muertos entre estos grupos. Más de sus líderes, pastores y supuestas pastoras han fallecido en esta pandemia a nivel mundial. Verifícanlo, chécanlo. Hemos escuchado cantidad de reportes de Centroamérica, de Sudamérica y en Gringolandia. Pastores de mega iglesias carismáticas que predican la prosperidad todos los domingos y luego sus mismos pastores murieron de la pandemia. Y Dios está hablando. ¿Qué nos van a decir después de que se acabe esto, si es que se acaba? ¿Van a volver a predicar las mismas falsedades? Mientras que siguen creyendo en un Dios que no existe, creo que sí. Lo que vemos aquí es la bondad y la severidad de Dios. Mirad la bondad en Romanos 11. Hace años prediqué una serie sobre ese texto y la severidad de Dios. Los 4 caballos proceden del trono de Dios.
No están bajo el control de ningún ser humano, aunque hemos señalado aquí malos actores en el drama. Países incluso. Hemos señalado a propósito a los chinos. Y hay muchísimas iglesias en China que están siendo horriblemente perseguidas. Estamos en contra de sus líderes y su sistema político que quiere apoderarse del mundo. ¿No? En medio de esta pandemia, escuchen, en los países del primer mundo nos han quitado el derecho de libertad de expresión, están censurando, nos han quitado el derecho de decir la verdad acerca de lo que está pasando, nos han quitado nuestra libertad económica, nos están quitando en gran medida nuestra libertad religiosa, todo en base a una pandemia, como el pretexto. Esos son malos actores. Pero estos fenómenos están más allá de estos actores, ¿no? Están en las manos de Dios. Y si Dios quita de los hombres sus pertenencias, si Dios quita de un grupo de personas, numeroso grupo de personas, su vida en medio de una pandemia, Dios simplemente no es homicidio, Dios es el autor y dueño de la vida, todo le pertenece. Este argumento que mencioné en un estudio entre semana, de cómo Dios no está sujeto a los 10 mandamientos, Dios no puede adorar a ningún Dios ajeno, no hay otro Dios salvo Él. Dios no tiene que honrar a sus padres, no tiene padres. Dios no comete homicidio. Cuando le quita la vida de una persona, le quita lo que a Él le pertenece. La vida es su don. Cada alma es suya. Hace lo que quiere con lo suyo. Dios no puede robar porque todas las cosas materiales le pertenecen y todo lo que nosotros tenemos nos ha sido prestado por Él. Dios no puede mentir porque Él es la misma fuente de toda verdad y la esencia, ¿no? La verdad encarnada, nuestro Señor Jesús. Y Dios no puede codiciar porque no hay nada que pudiera desear que no le pertenezca. Todo le pertenece. Y Dios no tiene que rendir cuentas a nadie porque Él es el Señor omnipotente, soberano del universo. Y no hay nadie por encima de Él a quien le pudiera rendir cuentas. Nadie. Y en ese sentido, los caballos demuestran quién es Dios. Así. Y rápido, ¿no? Estos caballos corrijan lo que hemos señalado aquí, las ideas falsas acerca de la vida cristiana. El quinto sello con la persecución acaba con esas ideas falsas. Persecución y martirio, un número destinado a morir así hasta el fin del mundo. Digan lo que quieran los demás, esa es la realidad. Y en tercer lugar, estos caballos demuestran que hay un gran conflicto cósmico que está sucediendo. No vamos a discutir esto. Hay dos reinos en conflicto. El reino de Dios y el reino del diablo. El reino de nuestro Señor Jesús y el reino del anticristo. Lo que el resto del Apocalipsis narra es, en una forma espantosa, eventos escatológicos finales culminándose, ¿no?, en la victoria final de nuestro Señor Jesús. Y no vamos a discutir por el momento la cuestión de si lo que estamos viviendo ahora pudiera ser el comienzo de estos eventos. Lo veremos después. Pero termino con esto. Todo lo de las guerras, todo lo de caídas económicas, todos estos asuntos están relacionados a lo largo de este libro con un solo asunto. El pecado humano está metido de por medio. Es el pecado humano, ¿no? Y Dios simplemente permite, a través de guerras, injusticia económica, muerte prematura y todo el paquete, que los seres humanos experimentan los efectos finales de sus pecados. Dios no prohíbe estas cosas, las permite, las controla, las dirige, las usa para cumplir sus propósitos. ¿Cuál es la diferencia entre permitir que un converso ahora sufra económicamente, al ir al infierno nunca va a tener nada, ni un vaso de agua, nada?
agradable, nada de música, tecnología, amor, la descripción del Apocalipsis 18 del mundo convertido en el infierno y cada cosa quitada de los que van a la perdición. Y entonces al hacerlo ahora mediante estos caballos les está dando la advertencia, nada más. Amablemente les está advirtiendo a los que no quieren escuchar. ¿No? Ahora termino con esto. El tiempo se nos fue y hay que concluir. 2 puntos finales están sobre la mesa aquí como aplicaciones finales. Estos caballos nos enseñan este gran tema que hemos mencionado muchas veces. Lo que sigo diciendo, que la salvación es de Jehová. Jonás 2:10, ¿no? La salvación le pertenece al Señor. Y es un tecnicismo para nosotros, porque la salvación aquí es en todos sus sentidos. Salvación temporal, salvación física. Lo que a tantas personas les interesa, mi salvación económica, mi salvación nacional o física, ¿no? En tiempos incluso de guerra. Pero más allá de estos asuntos, la salvación espiritual, todos nosotros quisiéramos, en teoría, esa salvación espiritual, pero esa salvación le pertenece a Dios. Esa salvación, cuando la fórmula de Jehová, del Señor, es la salvación, quiere decir que esta salvación procede de Dios, que esta salvación depende de Él, que esta salvación le pertenece a Él. Y todo el mundo piensa lo contrario. Eso es lo que Dios nos debe. Nos debe esa salvación. Y por eso yo decía que al principio, la crisis existencial que pone en peligro las cosas, luego la gente duda del significado de todo. Pensando, ¿acaso no nos debe Dios una vacuna milagrosa para librarnos de un día a otro como algo, pudiera ser algo milagroso, si Dios lo quiere, la vacuna, pero si no, no está obligado. Dios podría acabar con el virus el día de hoy a las 5 de la tarde sin vacuna, sin medicina, sin nada de parte de nosotros. Se pudiera morir por sí solo y terminaría todo el caos, en teoría. Pero todo el mundo cree que la salvación le pertenece al hombre, ¿no? O que nosotros nos podemos salvar a nosotros mismos. Es lo que la gente en conversa religiosa que cree en su salvación por obras, es en lo más profundo de su ser, piensan, yo soy una persona digna de la salvación, yo merezco. Si he sido culpable de algo en donde se requiere un perdón, Dios me lo tiene que dar. O si en este contexto Dios me tiene que ayudar, no, me tiene que ayudar. Y el argumento dice, no, la prerrogativa es divina. Le pertenece tan solo a Dios. Y para concluir, no vamos a avanzar más. El último punto que íbamos a ver, lo veremos de hoy en 8. Todo esto es una tremenda prueba de fe. Todo este asunto pone a prueba nuestra fe. En una larga lista de puntos lo vamos a discutir. Dios está probando nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones, pero con este punto no vamos a avanzar. Con este punto hay que terminar. Escuchen. Lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas es llevarnos al fin de nosotros mismos. Conducirnos a un, lo que llamaríamos a arrinconarnos, a acorralarnos, ¿no? O sea, ponernos contra la pared o entre la espada y la pared, no nos encontramos, a caramba.
No vi, ahí está el símbolo de los valdenses, no le pasó nada. Dios nos tiene que poner en una situación de la cual no podemos librarnos. Pero escuchen cómo lo estoy diciendo y concluyo. Hay un sentido en que nadie puede ser salvo hasta que llegan a ese punto. Hasta que vean esta gran verdad. La salvación procede de Dios. Depende de Dios. Le pertenece a Dios. Y Dios tiene que llevarnos a ese punto. Increíblemente, eso es lo que resulta en la salvación. Hasta que nos veamos sin esperanza, no vamos a confiar tan solo en Cristo. Hasta que nos veamos sin méritos, no vamos a confiar tan solo en su obra. Hasta que nos veamos como fracasados, incapaces, incompetentes, no nos vamos a entregar incondicionalmente a su señorío, pidiéndole que se haga su voluntad con nosotros y con nuestras vidas. Y las personas que nunca llegan al fin de sí mismas, al fin de lo que ellas o ellos pueden hacer, nunca serán salvos. Todavía están confiando en sí mismas. Todavía están confiando en algo falso, comenzando en su soberbia, sus propios méritos. Pero esto es el mensaje de los 4 caballos. Esto procede del trono. Te pone en jaque mate tu vida espiritual, tu vida nacional, tu vida económica, tu vida física. Y te deja sin salida en ti mismo. En sí mismo estas personas no tienen salida. Y esta es la tragedia que hemos presenciado con la muerte tan triste de una lista de personas en esta pandemia. Personas que no querían entender cuando fueron internadas, no querían entender cuando el médico dijo entubado, no querían ver lo que estamos diciendo, que la salvación es de Jehová. El hombre tiene que ser convicto, convencido por Dios, arrinconado por Dios. Tiene que verse, encontrarse en las manos de este Dios. Y esto es lo que ha pasado con cada persona creyente. Ya. Y en la mayoría de los casos, de una forma más amable que en un en el campamento, ¿no? O en medio de un bombardeo en tiempos de guerra, con tu vida expuesta. Algunos han sido convertidos así, tú y yo no. Otros, en la desesperación económica, terminaron robando en el cerezo, en la prisión, se dieron cuenta de, caramba, esto es por mi pecado. Y por fin encontraron la salvación. Y algunos, esperemos que muchos, en medio de la pandemia, se han encontrado escuchando entubado y sabiendo que esto es prácticamente la sentencia de muerte, y se han encomendado a Dios, a algunos a la mera hora, a la última hora. Y si se salvaron así, lo vamos a discutir de hoy en ocho. Hay este modelo del ladrón en la cruz. Algunos se salvarán así. Pero es lo mismo. Pero tú y yo aquí estamos, decimos ser creyentes, no. Y no fue por la pandemia, y no fue por un colapso económico, y no fue porque nos estaban tratando de matar en el campo de batalla, que somos creyentes, sino por aquel que estaba sentado sobre el caballo, que tan solo con su palabra predicada
tan solo con el Evangelio de su gracia, por el poder de su Espíritu, nos doblegó y nos salvó. Y eso es lo que queremos ver en medio de esto. Padre, te damos muchas gracias por el tema, por tu obra en medio de nosotros, por lo que estamos viviendo, por habernos permitido experimentar este tipo de mini apocalipsis que ya hemos presenciado por un periodo de tiempo y por lo que esto puede traer próximamente al mundo y aún a nuestras vidas. Te damos infinitas gracias porque ya no estamos predicando sobre algo polémico como los caballos del apocalipsis, lo estamos viviendo, lo estamos viendo, lo estamos presenciando en una pequeña medida. Y por eso te damos las gracias. Y te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos tuyos en medio de esto. Te damos infinitas gracias por los médicos, las doctoras y los doctores que están aquí en nuestro círculo en Sándalo, que has usado grandemente para curar físicamente una lista de personas. Y te damos muchas gracias por las oraciones y por los casos en donde hemos visto tu gracia alcanzando a personas nuevas en medio de esto. Pero te pedimos que nos sigues ayudando para estar del lado de aquel que está cabalgando y triunfando, nuestro Señor Jesús. Por eso te pedimos tu gracia, para que seamos en alguna medida instrumentos que apoyan su obra. Por eso te damos las gracias, pidiendo por los que no te conocen, para que escuchando esto, algunos de ellos se den cuenta de que está en tus manos, para que te buscan y la salvación en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno.